Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros nuevamente en el programa de Fogón en Fogón, acompañado por el periodista William Marino de Tiempo de Cambio, que tuvo la cortesía de estar presente el sábado 18 en el patio de entrada del establecimiento penitenciario número 4 Santiago Vázquez Concar, en lo que se llamó una actividad para los niños y niñas que iban a ver a sus padres detenidos, y que bueno, que familias y unidas, perdón, familias presentes, organizó esta movida junto con el Rotary, con Emaús y con el programa de apoyo a las mujeres con hijos de la INR. Y tenemos acá el gusto de estar con Chabela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Contanos un poquito cómo fue la preparación de esta Buenas actividad tardes. y cómo resultó. Bueno, todavía la evaluación no la hemos hecho en colectivo, sí, es- salió, se cumplieron los objetivos que habíamos planificado, que era en el mes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, visibilizar la infancia y la adolescencia de las personas privadas de libertad. Me parece que ese objetivo se logró, y a priori todas quedamos contentos y contentas. ¿Cuál es la impresión? ¿Cuántos niños había ahí más o menos? Habían preparado inclusive una actividad con una payasa, ¿no? Eh, sí, era una intervención, jugamos en la fila, se llamaba, donde iban a venir varios artistas. eh, Participó Gabriela, que es una artista callejera, y los otros compañeros que venían de Maldonado no pudieron llegar porque se les rompió la camioneta. Ah. Pero de todas formas, la compañera artista que estaba salvó con mucha altura la falta de sus otras compañeras y compañeros. ¿Cuántos chicos había? Y nosotros pensamos que entre 70 y 80. No había tantos como otros días debido a que estábamos a mediados de mes, ¿no? La primera semana van muchísimos niños y niñas, que es cuando se pagan, bueno, los sueldos y las ayudas extraordinarias de las personas que están al amparo del Estado. En una charla que hicimos hace pocos días con Marino, y con la doctora Raquel Russo, se mencionaba la manipulación, la revisión, el trato de los niños a la entrada. ¿Nos podés contar algo de eso? Sí, una de las grandes razones que se decidió hacerla en el mes de noviembre, en la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es eso. Nosotros, yo soy educadora, y desde la academia y desde la educación formal y no formal, se hace una política de género y de cuidado de los cuerpos de ellos y de ellas, muy pormenorizado, y mientras que se llevan a cabo esas políticas públicas, se somete a los niños, niñas y adolescentes, en la gran mayoría del sistema penitenciario uruguayo, a revisación física, lo cual obviamente tienen que mostrar todo su cuerpo desnudo a una policía o según el género, nena o varón. Es bastante violento, ¿verdad? Sí, sí, es violento para los adultos, cuanto más para los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que están en un proceso de descubrir su cuerpo y sobre todo de cómo proteger su intimidad. Marino. No, yo ahora recordaba algunas cosas y inclusive lo que estuvimos hablando ayer y algo que leí en algún lugar
no recuerdo, no me puedo recordar exactamente en qué, pero era referido justamente a la revisación en el CONCAR. Eh, y la revisación no en épocas muy lejanas, es decir, fue hace 10, en la década pasada, alrededor del 12 o el 13, hace 10 años, de que había habido un día una protesta de una chiquilina de unos 12, 13 años en torno a que la habían hecho desnudar y cuando la policía este, quería someterla a una gran revisación, metiendo dedo en todos lados, y la muchacha agarró y se quería ir y no la dejaban ir. Eso fue un problema que hubo en el CONCAR, vuelvo a repetir, más o menos por allá, por la fecha del año 12, 13, y, y que yo sepa, ese tema nunca se resolvió. Máximo cuando me lo decían el sábado en torno a eso. Yo creo que para la situación es tan violenta para las chiquilinas, las jovencitas, este, porque no todos los que están ahí han cometido hechos aberrantes, sino que hay gente que mató a otro sin querer, o a veces queriendo en un momento de rabia, y termina ahí. Ese es el problema grave que hay. Y hay algunos y algunas, hablamos de los hijos, de que quieren ir a ver a sus padres. Por ahí me quedo en eso, en ese tema. Chabela, quería que nos contaras cómo te integraste y por qué al grupo Familias Presentes. No, yo quería intervenir con respecto a lo que decía el compañero, que luego de ese episodio que él relata, se exigió a los gobernantes del turno, de turno que había en ese momento, que se pusiera el escáner a la persona, porque en ese momento solo había escáner para las cosas, o sea, para los bultos que uno lleva. Y a raíz de eso fue que se logró en 2 o 3 cárceles nada más que haya escáner de personas, tipo como el de los aeropuertos. Pero en el resto del sistema carcelario sigue habiendo revisación física. Bueno, ¿por qué me sumí a familias presentes? Eh, Hace muchos años mi hijo estuvo privado de libertad la primera vez, después salió y volvió a reincidir. Hoy por hoy no está en el CONCAR, está en el penal de libertad. Y siempre cuando la población carcelaria ha cambiado en esta última década, sobre todo década y media, donde el grueso de la población que está privado de libertad son gente joven, totalmente joven, eh, de la década del 90 o un poco más, pero básicamente son, casi todos tienen 20 y pico largo y 30 y pico. Mi hijo tiene 31 años, es un consumidor de sustancias psicoactivas pesadas, problemático, pasa mucho tiempo en abstinencia, pero cuando recae, bueno, es el camino de todos los consumidores. Y la gran mayoría de esa población son hijos de trabajadores y trabajadores. Por eso digo que ha cambiado la población carcelaria, porque antiguamente era como netamente generacional, ¿no? Era el quintil más bajo de la sociedad, por lo general, quien no había tenido eh, educación o se replicaba de generación en generación la forma de vivir en el delito y en la marginación. Pero ya desde la década del 90, cuando eh, ingresaron las macrosuperficies al Uruguay y las drogas pesadas baratas, porque antiguamente las drogas pesadas eran caras,
por ende los hijos de los trabajadores no consumían. Cuando se ingresó las drogas baratas pesadas, acá se llama pasta base, en otros países tienen otros nombres, pero más o menos tienen los mismos componentes, fue que empezó a haber un cambio en la población carcelaria, ¿verdad? ¿Cuáles las condiciones que está viviendo tu hijo en este momento, por ejemplo, en libertad y comparadas con las de Concar? Bueno, se supone, se supone no, el penal de libertad fue creado en época de dictadura para poner a los presos políticos y sigue teniendo la misma lógica que la que tenía en la época de la dictadura. Los presos no son personas, no se los rehabilita ni asiste desde el derecho, son menos que un número, la gran mayoría de días no tienen luz, no tienen agua, te inventan cualquier sanción para no sacarte al estudio, los pocos que estudian. Mi hijo ya terminó su carrera de trabajo social, le va a faltar las prácticas educativas, pero desde ese lugar no se lo saca a hacer las prácticas educativas y, y realmente es muy triste en el entorno donde está el penal de libertad, porque está en el departamento de San José, muy lejos de la ciudad. Tiene un costo importante el tener una persona privada de libertad en el penal de libertad, no solo porque es lejos, sino porque hay un montón de cosas que no entran o entran hechas y, sigue teniendo una logística como si estuviéramos en dictadura y no en un Estado democrático. ¿Cuántos chicos hay por celda? Mi hijo son 3 hoy, por hoy, pero hay celdas que tienen 8 y tienen 2 camas. En el mismo penal de libertad. Sí, sí. El penal Libertad se compone de 3 lugares, va, de 4, digamos. Uno que se llama el edificio, que es la parte vieja del penal de Libertad, que tiene 5 pisos. Después tiene los calabozos, que es un lugar alejado, que es para cuando los castigan aún más, digamos, de lo que ya están castigados. Tiene una parte intermedia que se llama la piedra, que es donde está mi hijo. Y después tiene las barracas, que se supone que es el lugar más digno, por decir algo, este, que es donde todos sí o sí tienen que estudiar o trabajar. Cuando estuvo en Concar, ¿cuántos chicos eran en la celda? 16, ¿Cuántas camas? 4. 4 camas para 16 chicos. ¿Se hace turno para dormir? Sí, hay algunos duermen sentados, hasta parados duermen, porque no es que sea un lugar muy amplio, ¿no? O sea, si quisieras las 16 personas poner un colchón sería imposible. ¿La comida? No, la comida de chancho. ¿Me la puedes Y no, describir? eh, bueno, en realidad es como indescriptible, ¿no? Porque vos cuando entrás al Concar, que se ve la comida, hay bandejas grandes, gigantes de metal, que tienen una cosa como amarilla, como si fuera una sopa amarilla, que se supone que ahí tiene carne, tiene fideos, tiene arroz, pero no, lamentablemente es comida de chancho. Es imposible que un ser humano pueda comer todos los días esa comida, llena de grasa, bueno, fruta, jamás en la vida te dan una fruta. ¿Cuál es el comentario que recibís de tu hijo ¿Con respecto a qué? a lo que está viviendo? Él. Sí. Y bueno, él pasa por diferentes estados de ánimo, ¿no? Yo, si algo siempre que digo que lo admiro porque el estudiar una carrera social de la envergadura que es trabajador social, que básicamente se lee mucho, se tiene que desarrollar mucho el pensamiento crítico,
no sé realmente cómo hace para estudiar y cómo hace para levantarse todos los días con ganas de ir a estudiar, porque sinceramente en lo personal hacía rato que yo ya no estaba sobre este planeta Tierra, realmente, porque es de un hostigamiento tal, 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 y más, sobre todo a las personas, a los estudiantes universitarios, son a los que más se los castiga. Eh, no nos olvidemos que el personal del sistema penitenciario, lo único que se le exige es tener la escuela primaria, ¿no? O sea, la gran mayoría son de los departamentos limítrofes, de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, donde obviamente las condiciones de vida de ellos, al momento de estudiar, cuando tenían 18 años, no eran tampoco las mejores, ¿no? O sea, la gran mayoría optó por ser policía carcelario porque no tenía opción, ¿no? O sea, era eso o eso. Entonces, a las personas que hablan un poco mejor que ellos, digamos, o que pueden hilar un pensamiento, eh, se los hostiga mucho y bastante, porque a mí me lo ha dicho el mismo director del Penal de Libertad en una entrevista del año pasado que nosotros pedimos, y me dijo, sí, ellos se creen todos vivos porque saben leer y escribir. Así me lo dijo el director del Penal de Libertad. refiriéndose a los universitarios presos. Sí, exacto. Chabela, cuando decías que se levanta todas las mañanas a estudiar, ¿tiene un espacio diferente donde puede ir a leer? No, no, no. Bueno, eso es una gran lucha, ¿no? Ellos se supone que van a la barraca, que en las barracas está la comunidad educativa, pero como ellos son todos estudiantes libres, los universitarios, porque van muy pocas veces algún tutor, porque es muy lejos el penal de Libertad, al CONCAR van con mayor asiduidad, pero al penal de Libertad poco y nada van, lo tienen que hacer todo libre, ¿no? Casi todos los exámenes son libres y basándose en los libros que les proporciona la universidad o en forma virtual, ¿verdad? Eh, pero a veces, la gran mayoría de veces no los sacan a estudiar porque o no hay personal para llevarlos y ellos van guiados de manos y pies, con las manos para atrás, que es de un espacio de, ponele, 100 metros de donde está mi hijo, ¿no? Hay otro que está mucho más lejos, pero de donde está mi hijo a la comunidad educativa, ponele que sean 100, 200 metros, y los llevan grillados de manos y pies, con las manos para atrás. Un compañero de él no hace mucho se tropezó con algo que había en el piso y al no poder poner las manos se quebró las dos paletas de adelante porque al caerte y no tener para poner las manos se quebró las dos paletas. Y bueno, ellos todos los días se levantan 7:30, calientan agua, cuando tienen, se bañan, porque obviamente no tienen ducha, y se aprontan para ir a estudiar. Pero de 5 días, a veces si te llevan uno o dos, vete contento. El resto de los días no lo llevan. Y aún así, él ya terminó su carrera, ¿no? Por eso digo, es admirable, la verdad, y la fuerza de él y de otros compañeros, ¿no? Que están en la misma situación. ¿Y para cuándo tiene marcada la libertad? Y él en el 2028. Pero viste que ahora con el tema de la luz, eh, que se supone que las anticipadas no corren, hay varias situaciones difíciles, ¿no? Porque ellos, en el caso de mi hijo, él se visualiza trabajando como trabajador social comunitariamente, porque él nació y vivió en una cooperativa de ayuda mutua siempre, yo trabajo en lo mismo, pero a veces él dice, ¿para qué? Porque tanto esfuerzo, y no sé si en el 2018, 2028, si es que no les dan la anticipada, por ejemplo, su abogada ya lo presentó y ahora se la negaron, pero bueno, cada 6 meses la podés volver a presentar. Y a veces él dice, ¿para qué tanto esfuerzo, si capaz que cuando salga no voy a poder trabajar en eso?
Marino. No, yo me quedé pensando mucho en lo que ha dicho acá la señora, y también me quedé pensando en algunas cosas que se dicen porque son reales, más que nada con los niños cuando van a visitar a sus padres. Es decir, tanto en el CONCAR como había una visita, estuvo los otros días, el otro sábado fue, ahí en la puerta del CONCAR, una trabajadora social, en, pero trabajó mucho ella en la cárcel de mujeres. Es más, decía que en la cárcel de mujeres se había instrumentado, se había logrado hacer el espacio de los niños, en la cual era una especie de una pequeña habitación donde habían libros, unas mesitas chicas, libros, plasticina, lápices de colores, toda una serie de cosas. Y era sola, pura y exclusivamente para los niños. Pero en CONCAR, o en el 95% de las cárceles, eh, eso no existe. Porque en CONCAR lo que se decía era que existían ratas, estaban en plena visita y las ratas andaban como si fueran en sus cuevas lo más tranquilitos, ahí para arriba, para abajo, y la visita, que son niños, la visita, que son en su inmensa mayoría mujeres, sentadas en el piso, a veces tirados en una manta, eh, o en algo que era, que el agua pasaba. El agua puede llegar a pasar, porque ahí también, como hay cañerías rotas, donde están las visitas, este, está todo el piso mojado. A veces está sequito cuando empieza la visita, pero a las 2 o 3 horas, a las 2 horas de empezar el trajín de aquí para allá, el corredor que está todo mojado, llevan en los propios zapatos, empiezan a transmitir. Y esas son enfermedades que se pueden agarrar también, más que nada los niños, que son los más vulnerables. Ahora, yo uno de los planteamientos que le decía, yo le preguntaba a esa compañera y le digo, y dígame una cosa, ¿y esto no se le ha planteado, digamos, a la dirección de los institutos penales? Sí, pero no, dicen que no hay dinero. Se había logrado hacer algunas cosas más chiquitas ahí, reparación de puertas a los baños, que a veces quedan sin puertas, y, y es problemático para ir en la visita a una mujer al baño. Muy problemático. Y si es para una mujer grande, grande, y cuando me estoy refiriendo a 20, 25, 30 años, 40 años, la madre de algunos, 50, 60, pero y las orillas chicas de 12, 14 años, 15 años. Yo digo que dentro de las cosas que hay que pedir, hay que exigirle eh, a esta gente que está en el instituto carcelario, por lo menos que se deje reparar determinadas cosas en donde están las visitas. Sabemos que todo es espantoso, porque el día pasado, cuando mataron ahora al ayudante de Tarojo, ahora hace 3 días atrás, 2 días atrás, 3, eh, se decía que él había sido agarrado en primera instancia en una especie de corredor oscura, porque no hay luz por ese lado. Y yo me quedé pensando, no hay luz en un corredor ahí en la cárcel. Sí, ya lo decía, ¿Qué? ya lo decía la compañera. Te quería preguntar, tu integración a esta organización de familias presentes. ¿Qué te alivia? ¿Qué te aporta?
Bueno, ¿qué me alivia y qué me aporta? Me parece que cualquier sufrimiento o estado vulnerable de una persona en colectivo es mucho mejor llevarlo que en soledad. Eso primero y principal. O sea, muchas veces auspicia, nos ayuda de terapia colectiva el tratar de pensar. Que algo va a mejorar con nuestras acciones y que hay un mañana para ellos y ellas. Es difícil, pero está. Y hemos conseguido pequeñas cosas, pero se han conseguido. Y el año que viene, que es un año electoral, vamos a intimar, porque ya solicitar y pedir no es la palabra, ya y vamos a intimar a todos los presidenciables a que de una vez por todas se saque el sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Interior, que es totalmente irracional que la rehabilitación de las personas privadas de libertad esté a cargo del Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad del país. Nuestro objetivo es que se cree el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y bueno, y si no, en la inmediatez que pase al Ministerio de Cultura. Pero urge sacarlo del Ministerio del Interior al sistema carcelario. Y con respecto al comentario que decía el compañero, la puerta sería lo menos grave, porque el problema es que no hay luz, no hay agua, no hay donde sentarte. Hay personas que van a las 8 de la mañana a una visita, entran a las 9, pero antes de esa hora, capaz que hace 12, 14, 16 horas que están viajando y no tienen un baño, no tienen agua para lavarse las manos. Es realmente muy complejo el tema de la visita. Nosotros hemos ido varias veces al INR a, a pedir que se formen, como decía el compañero, rincones para que los niños, niñas y adolescentes puedan estar en un lugar digno, mientras que sus progenitores están apartados tal vez, y sobre todo un lugar donde sentarte, una cosa básica como el agua, la luz y donde sentarte. Le haría una pregunta, Roberto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, No. sí, dale, dale. Este, no, nosotros hasta ahora no hemos entrado a hablar, porque fue donde estuvimos. Yo contigo, Roberto, estuvimos en el penal de Punta Rieles. Yo, y creo que estuvimos por allá por Libertad, y algo de ahí conocemos. Pero no son serán las tres cárceles más grandes que existen, pero cárceles hay a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En todos los departamentos hay una o dos cárceles, tres creo que llegan a ver. La asociación tiene capacidad como para llegar a hacer una recorrida por todas eh, esas cárceles o no. Sí, se ha ido a Maldonado, a Colonia, a Florida, a Mercedes, eh, y obviamente, ¿no? Hoy en el 2023 que vivimos, el tema de las redes sociales ayudan en cuanto a la comunicación y las personas en forma online pueden denunciar la situación de la persona privada de libertad que tenga su familiar, pero en realidad no sería ni necesario porque el propio Instituto Nacional de Rehabilitación te dice cómo está el sistema carcelario junto con el comisionado parlamentario que anualmente hace el informe de las cárceles. No se precisa ir a Artigas para saber en qué condiciones están realmente las cárceles porque son las contás con los dedos de una mano y te sobra para las que están medianamente en una situación digna, ¿no? Contame, ¿cuál es, qué apoyo familiar tenés tú aparte, cómo vivís, digamos?
tu hijo tiene hermanos, tu marido, tenés Sí, tiene un dos entorno. hermanas mujeres, y padre también, ¿no? O sea, mi esposo es su papá. Este, o sea, mis hijas grandes, cada una vive en su casa ya, ¿no? Tiene su familia. Y acá en mi casa vivo mi esposo y yo. Y van juntos a las visitas, a estos No, no, a la visita solamente voy yo. Eh, Son temas un poco difíciles, intrafamiliar, más para los consumidores, ¿no? Porque mi hijo empezó a consumir cuando tenía 16 años. O sea, él hizo todo el camino que hace cualquier consumidor y bueno, ya cuando cumplió la mayoría de edad, se supone, ¿no? Que es capaz de, de haber elegido otra opción de vida y no la hizo. Sí, todas aportan económicamente, ¿no? Porque ya te digo, es un costo enorme para una familia tener una persona privada de libertad, esté en el penal de libertad o esté en cualquier lugar, por las condiciones de vida que tienen, y aportan en lo económico, digamos, pero la visita voy solo yo nada más por el agravante que mi hijo hace 2 años y pico que tiene una pareja, pero como es operadora penitenciaria, no la dejan ingresar a verlo, cuando es totalmente ilegal, porque no hay ninguna disposición de que no pueda entrar ella, porque está en otro establecimiento, ¿no? O sea, no está en el mismo que él. Y hace 2 años y medio que luchan ambos para que le permitan a ella la visita. Te agradezco muchísimo este encuentro y la vamos a seguir. Marino, Bueno, gracias por tu presencia, gracias por haber estado ese sábado en Concar y haber sacado las fotos que, que estamos viendo en pantalla. Y bueno, y tú nos vas a aportar seguramente algunas más en tu próxima visita, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias, sí. Mañana voy a la visita de mi hijo y les voy a mandar unas fotos de la entrada del penal de libertad, Todas las porque fotos que te permitan tomar, ahí está. sí, es hasta ahí, porque después Después ya ya no se no. puede pasar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, que pasen bien. bueno, buenas tardes.